Bueno, seguimos acá en el streaming oficial del VAS y ahora nos vamos a meter en un tema que está generando cada vez más interés, pero también hay muchas preguntas. Y para ello traje a dos colegas que van a hablar, porque acá en el VAS hoy se va a hablar de terapia de reemplazo hormonal y de pellet. Estoy con la doctora Karina Nerveknia. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Mai? ¿Cómo está, Flor? ¿Cómo Bueno, andan? ¿Todo bien? Y acá la doctora Florencia Mason, que nos acompaña, las dos compañeras. Bueno, doctoras, a ver, vamos a ponernos un poquito en tema. Para el que no está en el tema, ¿qué es la terapia de reemplazo hormonal? bueno, la terapia de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas, que es un poquito lo que proponemos nosotros y de lo que se trata nuestro trabajo, tiene que ver con buscar cuál es la hormona que está en déficit en la paciente que estamos analizando o el paciente que estamos analizando y tratar de compensar tanto con cremas como con un implante transdérmico o en la forma que sea, compensar esa falta de hormona que por supuesto le trae un montón de complicaciones. Bien, ¿y cómo funciona esto? Bien, funciona, depende qué hagamos. Primero hay que evaluar muy bien a la paciente, ver exactamente qué es lo que le está faltando y realmente los resultados a nivel no solo cognitivo, también a nivel emocional, a nivel de su aspecto físico, o sea, mejora la calidad de vida enormemente y por eso lo que nosotros queremos con este trabajo es estandarizar y corroborar que, o sea, todo el mundo sabe que mejora la calidad de vida. El tema es qué pasa con el organismo, qué pasa con nuestro metabolismo y con nuestra fisionomía. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en este trabajo, es corroborar qué es lo que pasa en el cuerpo mientras la paciente se siente mucho mejor con esta terapia de reemplazo hormonal. Sí, es el primer trabajo científico que se va a hacer con la utilización del implante de pellet de testosterona. Nosotros lo hicimos en 30 pacientes, obviamente con criterios de inclusión y exclusión acordes, pero fueron 30 pacientes que le colocamos pellet de testosterona de 100 miligramos y lo que estamos evaluando justamente es eso, cómo se siente la paciente luego de la colocación de pellet y cómo impacta eso también en su metabolismo. Y la verdad es que estamos teniendo resultados súper satisfactorios, las pacientes están mucho más contentas y están súper conformes con el tratamiento y cómo les ha cambiado también la calidad de vida. Así que la verdad es que lo que vamos a presentar hoy, que es un estudio preliminar, porque llegamos a los 30 días recién, pero estamos muy contentas por los resultados obtenidos. Sí, es un estudio prospectivo. Lo que vamos a mostrar ahora es a los 30 días, pero el trabajo es hasta 6 meses. Me encanta. ¿Y esto de la mano de quién lo hicieron? Nosotros este trabajo lo hicimos gracias a SAEME, la sociedad donde las dos somos docentes y formamos parte, también vos, por Las tres, supuesto. las tres, las También tres. vos, por supuesto. Ya estuvo el presidente, Claro. presidente. Sí, sí. Eh, este, mm, Gracias a SAEME que nos da esta posibilidad y nos da la posibilidad de tener las pacientes para poder hacer este trabajo bien estandarizado y bien serio. Y lo hacemos gracias también a Laboratorios VIP que nos proporcionó todos los insumos. Sí, un Así gran que equipo detrás. es mucho equipo y creemos que va a ser un trabajo que realmente muy científico, muy serio y con resultados que Sí, van a ser con mucha importantes rigurosidad sobre a todo, nivel ¿no? futuro con respecto a las hormonas bioidénticas, que es un tema todavía controvertido. Bien, ¿por qué controvertido, doctora? Cuénteme, ¿por qué decimos que es Bueno, yo controvertido? hace mucho tiempo que me dedico a hormonas bioidénticas y la realidad es que cada vez es menos controvertido, gracias a Dios, porque, bueno, hay sociedades que no están tan de acuerdo, hay sociedades que les da un poquito de miedo y la realidad es que cuando uno analiza qué es lo que estas sociedades, hay sociedades que están recontra a favor también, pero las sociedades que están en contra, lo que alegan es que faltan trabajos estandarizados con respecto a los implantes transdérmicos de hormonas bioidénticas. Es por eso que se nos ocurrió hacer este trabajo justamente para estandarizar el tratamiento con implantes transdérmicos de hormonas bioidénticas o de otra cosa. En este caso utilizamos testosterona, pero los implantes transdérmicos pueden ser
para un montón de tratamientos distintos que no tienen que ver con la testosterona. Y demostrar la seguridad, ¿no? Del tratamiento. Claro, porque eso es lo controvertido, ¿no? Como que no se sabe después qué pasa, si es seguro, si no es seguro. Exacto. A nivel calidad de vida todos sabemos que mejora. El tema es qué pasa en el organismo. ¿Es seguro? Se puede volver a realizar aplicar, sin que tengamos claro. algún problema médico? Bueno, eso es lo que nosotros queremos mostrar en este trabajo y con trabajos futuros también. Pero bueno, por algo empezamos con estas 30 pacientes que las estamos analizando. Al momento venimos con unos resultados fantásticos, sin ningún cambio metabólico. De que nos hecho, ya preocupe. escriben muchas para ver cuándo pueden volver a recolocarse, porque la verdad es que les cambia en todo aspecto, y no solo la calidad de vida sexual, porque por ahí muchas veces Claro, está quiero que me asociado a cuente, del eso. otro lado están No es el escuchando chip y no todo el sexual. mundo está informado o formado de estos beneficios. Díganme en cuáles son los reales beneficios que ustedes encuentran en estos pacientes. Mira, la verdad es que la testosterona es la hormona más subdiagnosticada y menos estudiada a nivel sobre todo de las mujeres. De hecho, si uno le pregunta a las pacientes, la gran mayoría de las pacientes no saben que las mujeres tenemos testosterona y la importancia de la testosterona que se empieza a perder a partir de los 35 años. Ese hipogonadismo que tenemos las mujeres por la falta de testosterona, falta de otras hormonas también, pero en este caso estudiamos la testosterona, genera en el cuerpo daños bastante severos, como a nivel óseo y a nivel muscular. La testosterona es fundamental para la parte ósea y muscular. Por otro lado, la parte cognitiva. Las mujeres cuando entramos en menopausia corremos muchos riesgos de empezar con patologías del tipo cognitivo, como Alzheimer, como demencia senil, que con la testosterona, aplicando testosterona antes de los 60 años, empezar antes de los 60 años o antes de los 10 años de entrar en menopausia. Hay varios estudios que ya lo demuestran, pero hay uno muy importante que es un metaanálisis, que es Salpeter, en el 2009, en el cual demuestra que aumenta la sobrevida de los pacientes en un 28% el uso de usar terapia de reemplazo hormonal antes de los 60 años o antes de los 10 años de la menopausia. Con lo cual, mejora la parte cognitiva, mejora la parte muscular. En todos los órganos del cuerpo hay receptores de testosterona. Mejora la vitalidad sexual, ni hablar. Mejora toda la fisonomía, mejora los parámetros metabólicos. Con lo cual, es una lástima no darle esa posibilidad a las pacientes. Como te preguntan los alumnos en el curso que da la doctora, que es excelente, doctora, ¿hasta qué edad se puede poner pellet de testosterona? ¿Y yo qué respondo? ¿Y vos qué respondés? Si yo pudiera pudiera morir a los 120 años con un pellet de testosterona, que digan claro. Si me hace una autopsia, Sí. si me hace una autopsia, que vean el pellet ahí. que vean el pellet ahí hasta Uy, último que estén todos los huesitos y el Y el pellet ahí. Muy bien, muy Sí, bien. siempre digo lo mismo. Capaz que... ¿Y desde cuándo? ¿Y desde cuándo? Bueno, lo ideal es antes de que empiece la sintomatología de la perimenopausia. Eso sería lo ideal. Entonces que bueno, para eso hay que hacer estos trabajos, hay que estandarizar. El primer pellet se puso en 1938. No es algo nuevo como la gente cree. Esto ya tiene años en el mercado y en el uso. El pellet se había puesto en ese momento testosterona y estrógenos. Pero la realidad es que lo ideal es empezar antes de la sintomatología, alrededor de los 40, 45 años. Bien. Pero bueno, nunca es tarde. Sí, los trabajos prefieren o indican empezar antes de los 60 o antes de los 10 años de menopausia, pero no quiere decir que no puedas empezar después, sino que tenés que estudiar un poco más esa paciente, tenés que ver que todo su organismo no esté ya demasiado dañado, porque ha pasado 10 años de menopausia, y mejorar todo ese entorno, ese escenario clínico para que ese pellet de testosterona o ese implante dé el resultado esperado, ¿no? Y hay muchas pacientes también que nos consultan, le hago yo la pregunta a la doctora, de la crema de testosterona. Totalmente. Claro, es el único medio Claro, que digamos, se puede hacer terapia de reemplazo hormonal. Por ¿O supuesto, existen porque varios? pueden haber algunas que le das miedo al por supuesto que procedimiento, no. que tienen dudas, y bueno, mientras tanto, digamos, tiene el mismo efecto o
¿lo podemos acompañar con la crema? La crema de testosterona tiene también resultados, o sea, lo que importa es la hormona bioidéntica. Después la forma en que la apliquemos, siempre que sea segura, por ejemplo, la testosterona no se da en forma oral, pero siempre que sea segura, la crema de testosterona, el pellet de testosterona o nuevas aplicaciones que aparezcan, como los óvulos de progesterona que son transvaginales, mientras sea segura, cualquier aplicación de la hormona va a estar buena. En este caso, este trabajo es sobre implantes transdérmicos, pero podría ser tranquilamente sobre crema. Bien, voy a poner así el boom sobre la mesa. ¿Están viendo sobreindicación de Eh, implantes o de crema? Es decir, mal indicado y que vení que te Sí. pongo pellet, vení que te pongo pellet. Sí. Vemos mucha sobreindicación. Yo se lo pregunto o más que porque- sobreindicación, vemos muchos implantes mal colocados o mal indicados o pacientes que no estaban en condiciones de recibir ese implante transdérmico, Ujú. pero eso tiene que ver con que es algo que es redituable, la colocación de los implantes transdérmicos, entonces muchos médicos hacen un curso corto de horas o de un día, y con eso creen que solamente lo único importante es saber colocar el implante transdérmico. Sí, o por ahí usan una dosis estándar, por ejemplo, de testosterona, que en realidad al paciente no le termina generando ningún beneficio. Esa Este- dosis es general. Y lo que voy a decir es una dosis estándar, perdón, ¿es general o hay una dosis personalizada para Hay cada una una de las dosis personas? personalizada, por eso la consulta, la primera consulta de primera vez para un paciente que quiere colocarse un pellet, es una consulta que te lleva como 40, 45 minutos, en donde se analiza el entorno del paciente, se hacen cuestionarios, se evalúa todo, se pide un laboratorio, y una vez que nosotros tenemos esos resultados de laboratorio en base al déficit que el paciente tenga, ahí se evalúa cuál es la dosis de testosterona Sí, que, y no que se solamente debe el colocar. déficit, si ese paciente está metabólicamente preparado Por y en supuesto. condiciones de recibir una hormona bioidéntica, si no, capaz que haces más daño que beneficio. Es muy importante hoy en día que cada vez más la medicina funcional está en auge y cada vez más médicos optamos por este tipo de medicina donde la importancia de preparar el cuerpo para que sane solo y no darle medicamentos, tiene que ver con que es muy, muy importante que el paciente esté en condiciones óptimas, metabólicamente hablando, para poder recibir una hormona. Porque la hormona no es la que le hace daño. El daño se lo genera su metabolismo si no está en las condiciones adecuadas. Su hígado, su intestino. Y por lo general no es solamente la sesión con el pellet de testosterona, por ejemplo. Hay un montón de cosas, como dice Cari, por detrás de suplementación que acompañan a ese paciente a lograr el bienestar completo, Y ¿no? hábitos, no Y solamente hábitos. suplementación, explicarle a los pacientes hábitos saludables, la importancia de generar mioquinas, la importancia de la alimentación que sea saludable, que no sea una alimentación de ultraprocesados. Si no, la realidad es que es preferible no colocarle. A mí me pasa mucho en el consultorio que, de hecho, las pacientes que elegimos son todas pacientes que metabólicamente están sanas, de alguna manera diciendo, con valores no óptimos, porque llegar a los valores óptimos de laboratorio a veces es muy difícil, pero con valores que no son de riesgo. En el consultorio me pasa mucho que viene la paciente a ponerse un pellet directamente porque la manda la amiga, porque a la amiga le fue bárbaro, Claro. y yo le digo, no, todavía no. No te prometo que nunca te lo voy a poner. Pero no ahora. Pero no ahora. Hoy hablé con eso, con todos los médicos. El no forma parte de la consulta, sobre todo en terapia de reemplazo hormonal. No. Sí, Sí. totalmente. No es un no categórico, porque hay que ver qué pasa con ese metabolismo. No es un no categórico, salvo en algunos casos donde sí es un no categórico, pero son pocos los casos en que es un no categórico. Ahora, sí me pasa mucho es un ni. Empecemos con esto, mejoremos el metabolismo, detoxifiquemos este organismo, mejoremos todos tus perfiles, mejoremos tu hígado, cómo metila tu hígado, y una vez que tu organismo esté en condiciones de recibir la hormona, yo te prometo que te la voy a colocar. Pero primero tengo que mejorar todo el metabolismo, si no te hago Sí. perder plata y con los riesgos que significa Obvio. un hígado Es que como no todo está en el sano para Consultorio consultorio ti. tenemos un consultorio. ejemplo Sí. clásico que nos miramos como diciendo, no puedo creer, tuvimos un paciente obeso, ¿sí? Paciente obeso, dismetabólico, con fatiga inflamado, adrenal. con fatiga adrenal.
que venía como de una experiencia anterior de haberse colocado Sí, y de un implante. amigo que venía al consultorio, hombre, en este caso hombre, que había tenido un resultado espectacular. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Anda al consultorio de la doctora Maya Siciliano, vas a ver que vas a estar bárbaro con el implante de testosterona y bueno, estaba Sí, y la fascinado. libido y la sexualidad, y estaba vas a muy estar más motivado. activo, vas a correr y vas a estar genial y fantástico. Y cuando ese paciente llegó, era Nos una... miramos, nos Sí, sí. miramos. A ver, lo que no podíamos creer, y ahora voy a la próxima pregunta para ustedes, no podíamos creer que le hayan colocado hace muy poco un pellet a este hombre Bueno, que pero tenía una eso, fatiga adrenal. Le diagnosticamos Sí, la sí, fatiga sí. adrenal nosotras O sea, en el terminó yendo consultorio. más a un endocrinólogo y a un médico clínico que en realidad colocándose un pellet. Casi una internación. Claro. lo que pasa es que, vuelvo a lo que te dije antes, es algo redituable, los médicos no tienen noción creen que es hormona bioidéntica, entonces no tiene riesgos, y la hormona bioidéntica, si está mal colocada, tiene exactamente los mismos riesgos que las hormonas tradicionales que nosotros aplicábamos antes, hace unos años. Es decir, el tema es, la hormona bioidéntica tiene excelentes resultados y funciona excelentemente bien si está bien indicada. Y para eso hay que aprender y hay que estudiar. Por Bien, supuesto. y cuéntenme, ¿dónde me puedo formar? Porque en algún punto, bueno, ¿y a dónde me formo Bueno, no es por en mandarnos la parte, pero la verdad es que terapia de reemplazo hormonal? nuestro posgrado de SAEME, que es un posgrado con una doble titulación, tiene la titulación de SAEME, que es la Sociedad Argentina de Especialistas en Medicina Estética, junto con la UBA, es verdaderamente un posgrado que dura 4 meses, donde abarcamos todas las hormonas y somos muy precisos en los sí y los no, y cuáles son los efectos adversos y cómo manejarse con un paciente, no solamente en la parte hormonal, sino en la parte nutricional y cómo mejorar y de suplementación. Entonces, si me preguntas, no es por mandarme la parte, pero si me preguntas dónde estudiar hoy en día hormonas bioidénticas y pellets, yo te diría en SAEME hacer el posgrado de hormonas bioidénticas y pellets que hacemos Sí, es un nuestra curso sociedad. sumamente completo. La verdad es que las clases son fantásticas y además incorpora práctico, con lo cual el médico no solamente se va a ir con la teoría, que es sumamente compleja porque no es fácil entender, digamos, hay que estudiar muchísimo. La doctora lleva años y años estudiando y formándose todo el tiempo y a eso le sumamos el práctico, con lo cual van a saber ir a la parte práctica y poner un pellet también. Bien, ¿y cómo creen que se relaciona esto con la medicina estética? Bueno, a ver, y como te dije, la testosterona puntualmente, o sea, hoy hablando de testosterona porque es el trabajo, pero como te vuelvo a decir, hoy los implantes transdérmicos, hay implantes transdérmicos de lo que se te ocurra. Pero ¿cómo lo relaciono yo la testosterona con la medicina estética? La testosterona es fundamental para la estimulación de colágeno y para los tejidos. O sea, yo veo una paciente, una mujer de 60 años, con tratamiento de hormonas bioidénticas y una que no, por más que se hagan los tratamientos que se haga a nivel local, no va a tener la piel, la que no hizo tratamiento, la que no tiene hormonas bioidénticas en sus Que la que tratamientos, tuvo. que la que lo tiene. Todo lo que tiene que ver con arrugas finas, con deflación, con la tensión de la piel. Con la calidad del colágeno, con la calidad del capacidad de colágeno. regeneración. Totalmente. Exacto, se relaciona muchísimo. Se relaciona muchísimo con todos los órganos de la vida. Y yo te quiero agregar, Cari, es que también la medicina estética está directamente de la mano con el equilibrio nutricional, con el equilibrio deportivo, con el equilibrio hormonal, y todo eso significa sentirse y estar mejor. Totalmente. Y si nos sentimos y estamos mejor, claramente todo lo que nos hagamos estéticamente sobre la piel va a tener mucho mejor resultados. Totalmente. Bien, me encanta. Sí, sí. Y si tuvieran que resumir, ¿cuál es la clave para hacer bien terapia de reemplazo hormonal? Estudiar. Estudiar. Muy Sí. bien, en una Sí, sola, sí, sin sí. repetir y sin soplar, que hay que hacer Estudiar. estudiar. Ahí me saludan, nos saludan de Todo el afuera. mundo, todos los médicos pueden hacerlo. El tema es estudiar. Yo no soy cerrada en decir solamente los ginecólogos podemos colocar pellets, para nada. Cualquier persona, cualquier médico, Cualquier que persona, esté- no, cualquier médico. exactamente, cualquier médico que esté interesado en estudiar hormonas bioidénticas y se forma como corresponde, puede colocar pellets y puede dedicarse a terapia de reemplazo hormonal. El tema es que
No por ser ginecólogo estás en condiciones de colocar hormonas bioidénticas y no por no ser ginecólogo no estás en condiciones. De hecho, en el curso hay un montón de colegas que no son ginecólogos, que vienen de otra rama, de otro palo completamente distinto y sin embargo están haciendo el curso. Quizás tengan que estudiar muchísimo más, volver al tema de las hormonas y demás, pero la clave, como dice Cari, es estudiar. Y hay permanentemente actualización, van saliendo pellets nuevos en el mundo. Cari viaja un montón, la última vez en Brasil y demás, y estamos permanentemente actualizándonos con lo nuevo que se viene. Me llama la atención, este año tenemos varios psiquiatras. Varios psiquiatras. Mirá. Y bueno, pero ¿por qué? obviamente- Esperá, yo estoy pensando y lo podemos encontrar una relación absoluta. Hoy todos me trajeron algo de lo que voy a hablar en el VAS, de la tristeza, de la Pero depresión, pero no de solo la eso. depresión posparto, Los donde psiquiatras están cansados de indicar antidepresivos que no dan resultados, cansados de indicar medicación para inductores del sueño que no les da resultados, con todo el efecto adverso que eso genera. Si uno lo puede resolver de forma más natural, ¿cómo no lo vas a querer resolver? Por suerte, cada vez los médicos estamos más abiertos a conocer más y a ver, a buscar de dónde viene todo, de dónde el origen de todas nuestras patologías. me encanta, Me encanta. Cari, me Es encanta. súper interesante, Me encanta, sí, es porque, a ver, apasionante. se empieza a unir todo. Estaba pensando también que sucede lo mismo en ginecología, que cada vez en el diplomado de gineco hay nuevos especialistas que no son ginecólogos, y en el de longevidad también. Nos empiezan las ramas de la hormonas y la rama de la ginecología empiezan a venir a longevidad bueno, cómo complementamos la práctica diaria. Es que está todo unido en lograr la mejoría en la calidad de vida del Sí, yo creo paciente. que coincidimos creo que eso es el común del mundo. A nivel médico, a nivel de formación, es lo Y que... aparte la globalización nos hace también adoptar tendencias de otras partes del mundo que antes no teníamos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la micología, tan conocida y tan estudiada en Oriente, que acá la realidad es que no estaba estudiada y no era conocida. Y hoy podemos aprovechar todo ese conocimiento en la práctica diaria en la medicina funcional. Un juego para todos ustedes. A ver, vamos a jugar algo, mito o realidad. Vamos una y una, dale. Dale. Los pellets son la mejor opción para todos. No, mito. Mito, perfecto. Mito. ¿Por qué no? Porque hay que ver si el paciente está preparado para recibir un pellet. No todos los pacientes, hay pacientes que les da miedo tener algo en Totalmente, algo que en el con la crema de cuerpo. testosterona quizás ya están bien, con alguna suplementación también, con Sí, precursores. aparte tiene que tener el hipogonadismo que lo amerite, Claro. si es en el caso de testosterona. No todos tienen 100% la indicación, Los así que pellets no. son una forma de aplicación de algo que te puede Bien, servir. hoy las o no. doctoras estudiaron para el día de hoy. Vamos a la segunda. La testosterona mejora la calidad de vida en cualquier paciente. ¿Mito o realidad? Contesto yo, contesta vos. Con Pues las dos juntas. No, cada Bueno, uno puede bueno. dar... Yo considero que sí, ahí considero una realidad. La Una testosterona realidad. es fundamental para la calidad de vida de todos los pacientes. Obvio, entendiendo que no es para todos. En ese todo, entonces sí, es realidad. En la medida correcta Exacto. y como se Eso pueda. está claro. Bien. Bien. Ahora, mito o realidad. No tiene efectos adversos. No, mito. Todo lo que nosotros aplicamos en el cuerpo puede tener un efecto adverso si está mal aplicado. ¿Tiene un montón de ventajas? Sí, muchísimas. Pero hay que Pero saber no es para colocarlo bien, cualquiera, claro. hay que estudiar al paciente. Es fundamental estudiarlo y Flor dijo 45 minutos y para mi gusto te quedaste corta. 45 minutos, estamos hora y media. justitas, ¿eh? En una entrevista. En una entrevista, sí, una hora. Sí, 1 hora y media, a veces me lleva. Bueno, eran 45 minutos sin respirar y sin... Sí, Porque- está bien, puede ser. No, dándole los test para que se los haga en la Claro. casa, porque hay maneras de agilizar un poco la consulta. Sí. Pero la ideal es una consulta larga, con un cafecito de por medio, con una agüita de por medio, pero que el paciente se pueda explayar, llene los formularios. Hay un montón de test estandarizados para ver qué hormona es la que le está faltando. Sí, es una consulta larga, pero vale la pena, totalmente. Bien, me gustó. Y la última, por ahí es controvertida. ¿Son naturales?
Las hormonas no, se hacen en un laboratorio, salen de una planta, salen del ñame. La progesterona es la primera de todas estas hormonas bioidénticas que se sacaba del ñame, pero en realidad se hacen en un laboratorio, son bioidénticas, son químicamente casi iguales a las naturales, pero no son naturales. Naturales son las que tenemos cuando nacemos y que tenemos en nuestro cuerpo, que formamos nosotros. Todo lo demás se forma en un laboratorio. Bien. ¿Qué le dirían a un médico que sale de la facultad nuevo acerca de las hormonas para que le interese y se quiera formar en esto? Bueno, a ver, ¿qué le diría a un médico que recién sale para que le interese? Primero le tiene que interesar a él. Yo creo que cada No, uno por supuesto. puede elegir lo que quiere. Capaz le gusta otro tipo de Pero hablo medicina. desde la falta de Pero conocimiento de desde qué es. lo que yo le diría es, formate, aprende, estudiá. Las hormonas manejan todo en el cuerpo. No es una sola hormona. Muchas veces nos ha pasado a nosotras, tenemos casos concretos, que nos ha pasado que de médicos que recién recibidos que nos dicen, doctora, este paciente no puede recibir hormonas, pero que ninguna hormona puede recibir. Y si está hipotiroideo, que no le damos hormona tiroidea. O sea, hay que saber que el cuerpo está todo manejado por hormonas y que no todas las hormonas son lo mismo. Entonces, si te interesa y querés, estudiá. Básicamente vuelvo a lo mismo que dije al principio. Estudiá, interesate. Actualizate y vas a ver los grandes cambios que se generan cuando el tratamiento está bien hecho. Además de complementarlo con todo lo que es la medicina funcional que ustedes hablaban antes, ¿no? Y armar un todo para darle lo mejor. Mirada, ¿no? Empieza a cambiar un poco en vez de ser algo muy sectorizado, a tener una mirada de un todo. Es como que no puedo pensar la manera que no fuese así. No es que le pones el pellet, chau, no lo viste más. Uno continúa y sigue al paciente. La idea, lo que todos, digamos, la zanahoria que todos tenemos es cómo tener un envejecimiento lo más tardío posible y cómo mejorar que nuestro envejecimiento no sea una senilitud, sea un envejecimiento saludable. Y para eso, en 2013, un médico bastante importante generó lo que se llama los hallmarks del envejecimiento. Y básicamente lo que uno apunta es a ver cómo podemos mejorar estos 9 hallmarks del envejecimiento, que tiene que ver con el acortamiento de los telómeros, que tiene que ver con la mala alimentación, que tiene que ver con la epigenética alterada. Bueno, son 9 los hallmarks. ¿Cuántas preguntas, Cari, quiero hacerte de todo lo que me estás tirando acá en vivo? Necesito 5 vivos. Bueno, mírate el trabajo porque ahí hablo de los hallmarks. Bueno, vamos a invitar, ahí está, vamos a invitar a todos los que nos están escuchando en vivo, donde Saeme va a tener su simposio en el Salón Patagonia. Los invitamos a todos a partir de las 14 horas, donde estas 2 doctoras con muchísima experiencia van a presentar un trabajo científico, pero que no quiero hablar, de terapia de reemplazo hormonal y que va a ser un éxito. Un éxito, totalmente. ¿Quieren decir algunas palabras antes de terminar? No, agradecer, en la realidad agradecerte a vos, May, por este momento que nos estás dando, es re importante. Agradecer a Saeme que nos dio la posibilidad y a VIP que nos dio la posibilidad de hacer este trabajo, que creo que es el camino correcto, siempre científicamente hablando, con pruebas estadísticas, vamos a ir consiguiendo que todo el mundo, o lo que nosotros creemos que está bien, el resto del mundo también lo acepte. Bueno, y sí, llegamos al final de este episodio o este bloque de El VAS. Hoy hablamos de hormona, de ciencias, de trabajos científicos. Y bueno, gracias por acompañarnos. Y esto es VAS, es medicina de última generación. Muchísimas gracias.